detengo la transcripción. Listo. Perfecto, sí. Ok. La memoria virtual, la idea es que utilicemos algo de almacenamiento secundario como si fuera, ¿sí?, memoria principal, para dar la idea de que estoy utilizando la capacidad máxima de direccionamiento que tiene el sistema, ¿sí? O sea que yo voy a poder dar memoria virtual si tengo una máquina que tiene 32 bits de direccionamiento, ¿sí?, hasta 4 GB, ¿sí?, suponiendo que tenga 1 GB de RAM, por decir algo así. No puedo darle 8, porque el máximo que tengo son 4 GB. ¿Está? Lo que consideramos como memoria virtual es la que está generada automáticamente por el sistema operativo, ¿sí?, y transparente al usuario, ¿sí? Si hay un proceso que intenta hacer en forma explícita, intercambiar determinadas páginas, eso está por afuera de lo que se considera administración de memoria virtual. Y acá tenemos definido swapping, ¿sí? Swap es intercambiar, ¿sí? Swapping es la tarea de hacer el intercambio entre memorias de distintos niveles, ¿sí? Entonces, ¿sí? Swapping en particular es esto, ¿sí? Tengo dos operaciones. Una es, ¿sí?, la swap in y otra swap out. En swap in es cuando voy de un dispositivo de menor jerarquía, ¿sí?, a uno de mayor jerarquía. O sea, quiere decir que, por ejemplo, me estoy yendo desde cargando desde el disco rígido a la memoria central, ¿sí? O, por ejemplo, un swap out es cuando estoy bajando desde la memoria central a un disco rígido, ¿sí?, o a un disco SSD, que también se usa hoy en día. O, por ejemplo, si estoy yendo de una caché de nivel 1 a la memoria central. Todas esas estructuras, esas operaciones son de swap in y de swap out. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando hago estas operaciones de swap in y swap out? ¿Sí? Bueno, si se acuerdan, vamos a hablar de otra cosa, ¿sí? Cuando vimos la parte de planificación que habíamos hablado del tema de los estados estos que eran listo suspendido y bloqueado suspendido. Por favor, alguno que se acuerde. Sí. Sí. Miéntame, dígame que sí. Bien, esos estados sí normalmente están manejados por la memoria y dependiendo de la estructura del sistema operativo se sorprenden o no, pasan al estado bloqueados, suspendidos o no, pero la idea es que básicamente, ¿sí?, lo que haga es suspender un proceso, ¿sí?, para hacer las operaciones de swap out, ¿sí?, y después, en todo caso, de swap in para tomarlo de nuevo y ponerlo otra vez productivo. Entonces, la idea es que, ¿qué pasa si tengo una operación de entrada y salida pendiente? ¿Sí? ¿Puedo suspender un proceso si tengo una operación de entrada y salida pendiente? Piensen la circunstancia, ¿no? Tengan presente lo que estoy tratando de decir. A ver, yo tengo un proceso, ¿sí?, que está ejecutando. Resulta que necesito espacio de memoria, entonces voy a hacer una operación de swap out. Cuando hago la operación de swap out, ¿sí?, lo saco de memoria, ¿sí?, y lo pongo en bloqueados suspendidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Tengo una operación de entrada y salida, con lo cual, si tengo una operación de entrada y salida, yo tengo que leer o escribir en la memoria de ese proceso, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen la idea? ¿Por dónde vamos? Sí. ¿Sí? ¿O más o menos? Si no lo repito, no hay problema. Sí, justo volví, por eso estoy medio descolgado, pero sí. Bien. Ok, si lo entendí está bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Solamente puedo hacer operaciones de entrada y salida, ¿sí? Puedo en realidad suspender si no tengo entrada y salida pendiente, ¿sí? La otra alternativa que tengo para resolver ese problema es ejecutar operaciones en buffer del sistema operativo para que cuando el proceso esté activo, lo vuelque a la posición que verdaderamente corresponde, ¿sí?
Otra cosa que aparece en todo esto es qué pasa si el intercambio es excesivo, ¿sí? ¿Qué pasa si tengo muchas operaciones de swap in y de swap out? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que me produce en un sistema? Fíjense lo siguiente, ¿sí? A ver, Y no yo tengo sería mi... overhead. Sí, es overhead, sí, eso no tengo ninguna duda que es overhead, ¿sí? Tengo mi sistema, ¿sí? Tengo mi sistema cargado y tengo el 100% de la memoria ocupada y viene un proceso nuevo. Bueno, ¿qué hago? ¿Sí? Ese proceso lo bloqueo, ¿sí? Lo puedo pasar a bloqueados suspendidos, hago una operación de swap out para bajar el contenido, esos frames de memoria que estaban ocupados me quedan libres y a partir de ahí empiezo a cargar de nuevo otro proceso. Pero ¿qué pasa? Como mi memoria está full por todos lados y siguen teniendo procesos nuevos, tengo que suspender otro proceso y vuelvo a hacer esa tarea. Y entro en un intercambio permanente donde todas las operaciones, ¿sí? Todo el trabajo que está haciendo la máquina es exclusivamente overhead y está haciendo permanentemente el cambio de procesos en la memoria, ¿sí? Eso se llama hiperpaginación o trashing. Y díganme si nunca les pasó, últimamente los sistemas son más grandes, pero con una maquinita por ahí un poco más vieja, donde ustedes ven que la máquina no avanza, ¿sí? Windows en algún momento ponía un relojito, ¿sí? Un relojito de arena, como que estaba procesando algo, ¿sí? El disco laburaba a lo gomazo, la luz del disco prendía todo el tiempo, ¿sí? Y el sistema nunca avanzaba. ¿Les pasó alguna vez? Sí, pasó. Bien, porque ya pensé que no le pasó a ninguno y entonces eso puede ser dos cosas. Tienen mucha plata, siempre tuvieron mucha plata porque tenían un sistema muy grande o nunca laburaron con nada, ¿no? En los sistemas viejos, ¿sí? Solía pasar más. Ahora cada vez tenemos más memoria y cada vez pasa menos todo esto, pero sí, es una condición que suele haber y que entra en trashing o hiperpaginación, ¿sí? Esa es una de las cosas. Y otra de las cosas es, otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta es la performance. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Sí? Ahora lo vamos a ver un poco en detalle, ¿sí? Pero la performance también, cuando estoy haciendo estas operaciones, son muy costosas porque mover una operación desde, o sea, acceder a una página de memoria que esté directamente en la memoria central o en una calle es bastante rápido, fácil, ¿sí? Es poco costoso. Ahora, si yo tengo que traerla de un disco, cargarla a la memoria, ¿sí? Suspender el proceso para poder hacer esas operaciones y una vez que está, activarlo y después recién acceder a la memoria, el costo es bastante más alto, ¿sí? O sea, la performance se siente muchísimo. Y por último es dónde se guardan las páginas descargadas, qué es lo que hago para mantener esas páginas de memoria que voy a descargar para poder trabajar y después volver a cargar cuando necesite. Bien, dentro de la parte de la administración de memoria, ¿sí? De lo que tenga que ver con memoria virtual, tengo tres operaciones básicas, ¿sí? Una es fetch, ¿sí? Es buscar una página, ¿sí? Que tengo que llevarla o bajarla a la memoria central, en principio. Otra es placement, ¿sí? O colocación, que es a dónde la voy a ubicar en la memoria central, cuando ya la tengo. Y por último lo que tengo es un replacement, que es, ¿sí? ¿Cuál es la página que voy a elegir para reemplazar? Y todas esas cosas tienen distintos costos y por eso las tratamos acá. ¿Hasta acá dudas? ¿Preguntas? Sí, profe, cuando se hace swap out y se llevan, ¿no?, páginas al disco duro, Sí, em, sí. ¿puede pasar el caso que se lleven todas las páginas de un proceso o solo hasta cierta cantidad? Mira, en realidad podría, sí, pero va a depender de determinadas cosas. En principio te diría que no tiene mucho sentido pasar todas, ¿sí? Pero podría Claro, ser. bueno, ¿Sí? esa era la Ahora consulta. déjame avanzar un poquito y vemos las políticas estas de reemplazo
para definir cuáles son los que se mueven y cuáles no. ¿Tá? Bien, ¿alguna otra cosa? ¿Nada? No. Bueno, ok. Bien. Bien, para manejar esto, normalmente lo que se hace, y dependiendo del sistema operativo, hay dos tipos de loaders, ¿sí? o pager en este caso, ¿sí? Que son los que se ocupan de trabajar con la carga de páginas, ¿sí? Una es lo que se llama lazy, ¿sí? Flojo o perezoso, si lo querés traducir, ¿sí? Y la otra es eager, que es glotón, son opuestas, ¿sí? Cuando yo cargo con un pager que es lazy, ¿sí? Lo que hago es no cargar todo mi programa en memoria, sino cargo solamente lo que necesito y a medida que lo voy necesitando lo voy cargando, ¿sí? Por otro lado, lo opuesto es, ¿sí? Cuando arranca mi programa, cargo absolutamente todo. Piensen ustedes en performance, cómo puede operar esto, qué pasaría en un caso y en el otro, ¿sí? Discutámoslo un poquito. Y por ejemplo, si tenés que usar todo el programa con el lazy, tendrías un montón de overhead entre ir, sacar, poner y todo eso. Y en el Eager lo cargas todo de una, pero si no usas todo el programa, como que hiciste cosas de más. Al menos yo lo pensé así. Perfecto, vale. Ahora la diferencia en los dos casos, ¿sí? ¿Sí? Vas a tener que subir la memoria, ¿sí? ¿Qué pasa cuando arranca el programa? Si uso un Eager o si uso un lazy. Claro, o sea, cuando arranca te va a hacer mucho tráfico si es Eager, ¿no? Claro, si uso un lazy, el programa va a arrancar más rápido porque va a cargar lo que me pide al principio y ya está, y después me va a poner lenta la ejecución a medida que vaya trabajando. Y por otro lado, si tengo un Eager, ¿sí? Va a tardar mucho en arrancar, pero después la ejecución va a ser más rápida, ¿sí? Bien, antes teníamos la Memory Page Table, ¿se acuerdan? Acá lo mismo tenemos, pero agregás un flag más y eso depende de la estructura, es pragmático, ¿sí? Donde yo empiezo a tener una estructura de memoria virtual, ¿sí? Acá tengo la memoria, el mapa de memoria, que esto vendría a ser la Memory Page Table, ¿sí? El mapa de memoria y por último tengo la memoria física. Fíjense que las páginas, de alguna manera, se van cargando dentro de la memoria principal, ¿sí? Y alguna página puede no estar en memoria principal o se puede haber descargado y estar en alguna porción del disco. Fíjense este caso, ¿sí? La 4 que está en memoria secundaria, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, la tengo acá y cuando la necesite, antes de poderla utilizar, la voy a tener que cargar a mi memoria principal para poderla leer, ¿no? Leer o escribir lo que tenga que hacer. ¿Se entiende? Profe, ¿Se sigue? Sí. sí, ¿qué vendría a ser puntualmente esto de mapa de memoria y memoria física? Las estructuras de cómo está armada la memoria, ¿sí? El mapa de memoria sería la Memory Page Table, ¿sí? Indicando dónde está ubicada dentro de las distintas posiciones. Fíjate, acá tengo la estructura de memoria de mi sistema, ¿sí? De mi programa en realidad, que son las páginas. La página 5 está en el frame 3, ¿sí? Para el ejemplo este. La página 4 está en la 5, en la posición 5 de la secundaria. ¿Se ve? En el disco, en la Sí. memoria virtual. Esta es la memoria virtual, ¿está? ¿Ok? Fíjate, la página 2 está en el frame 0 y está en el frame 0 directamente. Fíjate, la página 3 está en el frame 2, pero que en este caso, para el ejemplo, está también en memoria secundaria. ¿Sabes que está con punteada? Bueno, eso va a depender de determinados estados durante la ejecución y ahora vamos a ver cómo se define un poco todo esto. ¿Bien hasta acá? ¿Siguieron todos? Sí, sí, perfecto. Bueno, en realidad todos no sé, yo veo que hay 3 que preguntan, el resto no sé cómo están, porque ni siquiera sé si están acá, ¿ok? O me dejaron el pajarito de Homero. Bien. Bueno, acá lo que vemos es la estructura del fallo de página. ¿Qué tengo que hacer cuando tengo un fallo de página? Bueno, primero
¿sí? Verificar en el PCB si esta solicitud corresponde a una página que haya sido asignada a este proceso, ¿sí? En caso que la referencia sea inválida, ¿sí? Se suspende el proceso, o sea, significa, esto lo pueden seguir desde acá, ¿sí? Dice, no ve más que la explicación, pero básicamente ¿cuál es el problema? Si la página es inválida, si tengo una referencia que es inválida, se suspende como es lógico, ¿sí? Si voy al 3, si procede a traer la página del disco a la memoria principal, ¿sí? La tengo en memoria secundaria, ¿sí? La llevo a la memoria principal. Después, si hago la operación de lectura en la página en cuestión, una vez que ya la tenga cargada en memoria. Cuando termine la operación de lectura en disco, modifica tanto el PCB como el TLB, ¿sí? Para indicar que la página está en memoria, ¿sí? Termina la suspensión del proceso y una vez que ya termina la suspensión del proceso lo puedo utilizar y pasa a ser el esquema normal que venía en la paginación pura, ¿no? A ver, simplemente hay una carga de esa página, ¿sí? En el frame de memoria que le asigne mi sistema operativo, ¿okay? Cualquiera de los dos casos tienen dos dibujitos que le muestran prácticamente lo mismo, ¿eh? La misma lógica. Acá fíjense en el de abajo, ¿sí? Tienen esta estructura de la tabla de página, la Memory Page Table, tiene en la página, tiene un bit de presencia, si es que está en memoria principal o no, ¿sí? Y después tengo una dirección en archivo y una dirección en memoria central. Bien, depende de cómo esté, lo voy a buscar en uno o en otro, y de esa manera voy trabajando. ¿Se entiende un poco la idea? Con que lo miren un ratito lo van a entender, no tiene mucha complejidad. ¿Ok? ¿Preguntas? No. Bien, ok. En cuanto a rendimiento, que era otra de las consideraciones que tenemos que tener en cuenta, fíjense, el tiempo efectivo de acceso a memoria, que es el total, cuando tengo un fallo de página, ¿sí? Es muchísimo más lento y no voy a hacerles el estudio de todo lo que tiene acá, porque esto va a depender de cómo esté armado y cómo esté trabajando la memoria virtual. Por ejemplo, esta es una memoria virtual puesta en un disco rígido, donde ¿sí? Cuando veamos la parte de entrada y salida y de dispositivos, ¿sí? Vamos a ver que los discos tienen dos parámetros básicos, uno que es el posicionado a la cabeza, ¿sí? Que se llama el tiempo de búsqueda, más un tiempo de latencia, que es el tiempo de esperar que la superficie donde está el dato que está buscando, en este caso sería la página, pase por debajo de la cabeza lectora, ¿sí? Esas estructuras, esas cosas tienden a ser bastante largas y, ¿sí? El tiempo de acceso total, el tiempo efectivo de acceso a memoria es 40 veces mayor, ¿sí? Que sin uso del zapping. O sea, manejar memoria virtual es costoso. Pero como contrapartida me da la posibilidad de ejecutar, ¿sí? Programas que en otros casos sería o imposible, ¿sí? O sería muchísimo más lento, ¿sí? Y ahí empiezan a jugar otras cosas que tienen que ver la prioridad de los procesos, cuáles suspender, cuáles no, y la carga del sistema en general. Bien, ¿preguntas? ¿No? No, profe, por el tema anterior, lo del fallo de páginas, ¿eso cuando se produce? Cuando un proceso quiere acceder a una página que no le corresponde, sería. Claro, cuando un proceso quiere acceder a una página que no está en memoria. Ah, ok, está bien. El fallo de página se da cuando yo busco una página, ¿sí? Y no está en memoria. Entonces la tengo que cargar. Esas son las condiciones del fallo de página. Igual, a ver, no se calienta mucho porque la semana que viene van a hacer ejercicios de esto, ¿sí? A ver, traten de entenderlo ahora porque la semana que viene van a hacer ejercicios trabajando con los fallos de página en general. ¿No? ¿Te quedó? ¿Te respondí? Sí. Bueno, fantástico. Bien. Bueno, situaciones, si el sistema está convertido más allá de la memoria física disponible, necesita cargar una página que no está presente. Bueno, entonces, ¿qué hago? Y simplemente ¿sí? la pongo en memoria y listo. Ah, bueno, fantástico. ¿Y cuál página? ¿Sí?
El espacio que tengo donde agarro una página cualquiera y la pongo en memoria. Si saco una que estaba y pongo otra memoria, ¿qué harían ustedes? ¿Sí? Claro, y ahí es un poco como un Claro, como. caché, quizás usar la que menos se usó, sacarla. Ay, me va gustando, ¿sí? Empiezo a tener que considerar cuál es la víctima, ¿sí? Y entonces acá es donde vengo esto. Fíjense una cosa. La página ya se encuentra en memoria virtual. Si la página se encuentra en memoria virtual, ¿qué me va a simplificar esto? No tenés que ir en realidad no tendrías que reemplazar nada, ¿o no? No, sí la tengo que reemplazar, pero ¿sabés qué? No la tengo que escribir de nuevo en el disco, en la memoria virtual, excepto que haya sido modificada en memoria central. ¿Sí? La otra pregunta, ¿es Y, del mismo proceso o de otro proceso? No sé quién me había hecho la pregunta si reemplazaba todas, ¿sí? O no. Ahora vamos a ver algunas cosas, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que profe, se le y accedió? para poner en Sí. contexto, ¿cuál sería el caso que no esté en memoria virtual? Esto de crearla. Como ahí no. Que no esté en memoria virtual. Y, por ejemplo, yo cargué, tengo un PagerDuty, ¿sí? O Lazy, si querés. ¿Sí? Cargué y no la cargué todavía, no la tengo. A ver, la cargué en memoria central, solamente en memoria central, y la voy a bajar cuando cuando necesite espacio, si no, no la cargo dos veces. ¿Sí? ¿Se Ah, entiende? ok. Sí. ¿Sí? Entonces bueno, bárbaro. Si yo tengo, por ejemplo, un pager que lo que hace es me carga, como ejemplo, todo el programa, memoria central y memoria virtual a la vez. ¿Sí? Cuando arranca va a tardar un rato en cargarla, pero después cuando tenga que hacer un reemplazo de páginas me va a resultar menos costoso, ¿sí? Excepto que las páginas se hayan modificado. ¿Por qué? Porque si se han modificado la tengo que volver a escribir sí o sí, no la puedo reemplazar sin modificarla, ¿tá? Sin volverla a grabar. Entonces ahí empiezo a jugar y tener distintas consideraciones para elegir cuál es la víctima. ¿Sí? Sí. Bien. Hay un caso particular, sepan que existe porque en las bibliotecas, las literaturas está, es lo que se llama la anomalía de Belady, que dice que básicamente, si yo tengo una cantidad de frames, ¿sí? Para un proceso, ¿sí? Al darle más frames a ese proceso, debería tener menos fallo de página. ¿Coinciden? Sí. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? O sea, yo tengo 3 frames para que ejecute un proceso y resulta que cuando en la cadena de referencia, esto que ven acá, ¿sí? Esta cadena de referencia lo que hace es decir cómo se van llamando esas páginas, ¿no? En ese orden se llama. Bueno, si yo le doy 3 frames, ¿sí? Debería tener una cantidad de fallo de página. Si le doy 5 frames, debería tener menos fallo de página. Bueno, resulta que está la famosa anomalía de Belady, sepan la que existe, que lo que hace es, ¿sí? Si bien yo le doy más fallo de página, más frames para que ejecute, en determinadas circunstancias y con determinadas llamadas puedo tener más fallo de página que antes. ¿Sí? Por eso es una anomalía. ¿Sí? Básicamente se da en un algoritmo de reemplazos de FIFO. ¿Sí? Mi técnica de reemplazo es FIFO, First In, First Out. El primero que cargue es el primero que saco. Cuando tengo que hacer un reemplazo de página, se puede llegar a producir la anomalía de Belady. ¿Bien hasta ahí? ¿Qué es, qué es esto de cadena de referencia? Ahí no la casé La bien. cadena de referencia es cómo mi programa va a ir invocando las distintas páginas de ese programa. Entonces, mi programa empieza necesitando la página 7, después necesita la 0, después necesita la 1, después necesita la 2, ¿sí? Y en ese orden. Después vuelve a necesitar la 0, ¿sí? Después necesita la 3, que hasta ahora no la había necesitado. Después otra vez la 0, ¿sí? Entonces, si yo tengo un algoritmo que es first in, first out, ¿sí? Cuando yo se me acaba en la cantidad de frame para manejar las páginas, empiezo a sacar primero, por ejemplo, el 7. El primero que voy a reemplazar va a ser el 7. ¿Sí? Creo que tengo un ejemplo acá atrás.
Podemos. Ahí está, ¿ven? ¿Sí? Fíjense esto. Si tengo 3 frames y esta cadena de referencia y le estoy dando los 3 frames, bueno, primero necesito el 7, lo cargo en el primer marco, después me pide el 0, lo cargo en el segundo marco, después me pide el 1, lo cargo en el tercer marco, ¿sí? Después me pide el 0, ¿sí? Hasta acá. Fueron todos fallos de página porque no estaban en memoria, ¿sí? Los empiezo a cargar. Después me pide el 0, ¿sí? Y el 0 estaba en memoria, acá no tengo ningún fallo de página, ¿sí? Ya estaba, no necesito hacer nada. Fíjense que acá volví a leer el 0 y no tengo fallo de página. Después me pide el 3. ¿El 3 está en memoria? ¿La página 3 está en memoria? No. Bueno, si uso un algoritmo FIFO, First In First Out, lo que voy a sacar es el primer frame, que fue el primero que entró. Bueno, voy a reemplazar acá el... Bueno, en este caso me quedó el 2. Si perdí la secuencia, si después del 7, acá tengo fallo de página, entró el 2. Si después del 0 ya lo tenía, acá el último, el primero en entrar de los que tengo en memoria, ¿sí? Es el 2, que está en el frame 0. Entonces lo voy a reemplazar, perdón, es el 0, este de acá, estoy mameándome yo, ¿sí? Lo voy a reemplazar acá porque el 2 lo había reemplazado antes, era el 7 que ya lo reemplacé, ¿no? Y así voy siguiendo toda la secuencia. ¿Se entiende o la repasamos? La verdad lo expliqué medio mal porque me mameé yo, ¿sí? Pero si quieren lo repasamos. Igual no tiene mucha complejidad. Por mi Claro, parte, sí, la entendí. lógica era del FIFO. Claro, es un first in, first out. Acá tengo un algoritmo que se llama óptimo o mínimo, que es una de las estructuras que en realidad te permite hacer los reemplazos de página utilizando la menor cantidad de fallos de página. Lo que pasa que esto, ¿sí? Tenés que saber, ¿sí? A priori qué vas a reemplazar, cómo van a seguir la cadena. O sea, tenés que tener toda esta cadena completa para decidir cuál va a ser la víctima de acuerdo a la estructura. Bueno, esto en realidad es simplemente una referencia para hacer estudio de los distintos algoritmos, pero esto en la práctica no se puede hacer. Porque incluso las llamadas de la referencia van a depender la mayoría de las veces de los datos, ¿sí? Bueno, acá tiene uno que es el menos recientemente usado, ¿eh? Voy sacando el que está menos recientemente usado, no tiene mucha complejidad tampoco, ¿sí? Y después tengo el más frecuentemente utilizado, el MFU, menos frecuentemente utilizado, son otras estructuras basadas en las mismas ideas de siempre minimizar la cantidad de fallos de página. Son distintos algoritmos. Para el tema de los reemplazos, ¿sí? Porque hasta acá esta era la política de llamadas, digamos, ¿no? Bueno, hay determinados algoritmos que nos ayudan para trabajar que son un poco más complejos y tienen alguna cosa más, ¿sí? Donde, por ejemplo, mantengo un bit de referencia. ¿Sí? Este creo que es, bueno, el bit de referencia es, ¿sí? Cuando dice la ejecución, este bit se pone apagado, y me referencia el acceso a la página. Quiere decir que si yo ya lo accedí, es probable que lo vuelva a utilizar, ¿sí? Y entonces eso me va a decir si lo saco o no. Me voy a buscar víctima con eso. Otra estructura puede ser la de columna de referencia, donde en lugar de tener un bit de referencia, tengo más de un bit de referencia, y lo que voy haciendo es haciendo un shift, ¿sí? Un desplazamiento de esos bits, ¿sí? Para decidir si lo voy reemplazando en función del que tenga la columna de más baja. Y después uso FIFO adentro, ¿sí? Otra alternativa es trabajar con una segunda oportunidad, que es similar al bit, pero acá tengo un apagador de bit que cada tanto, ¿sí? Ejecuta para decir, lo vuelvo a poner en 0 para que me permita cambiar, ¿sí? O perdonar esa página y utilizar otra, para que no reemplace la página que se está usando. Y por último, otro es el segunda oportunidad mejorado, que lo único que hace es ponerle 4
2 bytes, ¿sí? Perdón, 2 bits, ¿sí? Donde una es si nunca lo modifiqué y no lo leí, entonces lo voy a sacar, ¿sí? Es, si lo referencié, pero lo modifiqué, entonces no la voy a tratar de dejarla, ¿sí? Una vez que lo leí recientemente, pero probablemente lo voy a requerir pronto porque no la modifiqué, y así voy cambiando las distintas opciones para decidir con cuál me quedo, ¿sí? Con cuál es la víctima que voy a usar. Y ya creo que llegando a lo último, no se hagan demasiado problema. Yo creo, Fede tiene un ejercicio de esto, ¿no? Para hacer, con alguno de estos algún algoritmo de estos raros. Bueno, se me fue Fede. Buenas. Perdón, Fede, te preguntaba si tienen Sí, algún sí, sí. ejercicio de esto. Perfecto, No entonces, ¿sí? ahora. Tengo que rastrearlo. No, para la semana que viene. No, ya esta semana ya terminamos. La semana que viene De memoria. la clase es presencial y lo vamos a ver si van a hacer ejercicio de esto. Así que bueno, ponerle alguno de los algoritmos para que vean cómo funciona, pero la verdad es solamente una simulación para que tengan idea. Bien, la otra es cómo asigno los marcos. Y acá tengo básicamente, bueno, primero una consideración que tengo acá, que es cuál es la cantidad de marcos mínimos que necesito para un proceso, ¿sí? Para poder ejecutar una instrucción. Por ejemplo, ¿sí? Si una instrucción hace la suma de 2 operandos directos, ¿sí? En memoria, y en la tercera el resultado lo pone en otro, o sea que tengo la suma del contenido en una posición de memoria, más la suma más el contenido de otra posición de memoria, y después lo pongo en un una tercera posición de memoria. Lo que necesito cargar en mi sistema es tener al mínimo de 4 frames, ¿sí? Una para el código, que es donde está la instrucción, 2 para los operandos y 1 para el resultado. Ojo, esto es importante cuando, ¿sí?, se define la estructura de mi pager, de cuántos marcos tengo que darle, ¿sí?, a mi sistema. La otra es cómo se asignan los marcos existentes a los procesos del sistema, ¿sí? Y acá aparecen estas 3 formas, ¿sí?, para decidir cómo los trabajo. Una es con reemplazo local, ¿sí? Cuando se carga, ¿sí?, cuando se busca una víctima, lo que hago es solamente tomar páginas, ¿sí? Páginas no, tomar frames de ese proceso, ¿sí? Mi sistema operativo le dio a ese proceso 38 frames. Bueno, si yo tengo que hacer un reemplazo de páginas, lo voy a hacer, ¿sí?, utilizando alguno de esos 38 frames. La otra operación es la contraria, es un reemplazo global. Entonces lo que voy a hacer es tomar la cantidad de frames, ¿sí?, que necesite desde el espacio general que tienen los procesos, ¿sí? Cada una de estas cosas tiene distintas ventajas y desventajas, ¿no? Y por último, un sistema global con prioridad es un esquema mixto donde, ¿sí?, primero uso las de el propio proceso, y si tengo un problema de procesos con mayor o menor prioridad, voy tomando de los de menor prioridad, ¿sí?, frames de esos otros procesos. Bien. ¿Qué más? Hiperpaginación. ¿Se acuerdan que hemos visto al principio de hiperpaginación? Bueno, fíjense que a medida que sube el grado de... Perdón, vamos a ver. Cuando se da la parte de hiperpaginación es cuando la frecuencia de reemplazo de páginas es tan alto que el sistema no puede avanzar, ¿eh? El ejemplo que le dije recién, ¿sí?, me queda el sistema, ¿sí?, utilizando el disco, ¿sí?, pero solamente para intercambiar páginas, ¿sí? No avanza mis tareas del proceso, ¿sí? Es todo overhead. Y esto se puede dar en 2 casos, ¿sí? Si la asignación es local, ¿sí?, algunos de los procesos tienen pocos frames asignados, ¿sí? ¿Por qué? Esos procesos, ¿sí?, que está tratando de hacer las operaciones, están intercambiando todo el tiempo
frames de memoria, se está haciendo swapping todo el tiempo. Y si la asignación es global, entonces tengo demasiados procesos en ejecución y no tengo espacio suficiente para poder manejar la memoria que necesitan y está todo el tiempo intercambiando páginas. Bueno, algunos síntomas de tener hiperpaginación o trashing es que la tasa de page faults aumenta considerablemente, ¿sí? Se incrementa el tiempo de acceso efectivo a la memoria, obviamente, ¿sí? En eso se decae la utilización del procesador porque está haciendo todas las operaciones de entrada y salida para manejar las operaciones de swapping, ¿sí? Y no se realiza ningún trabajo ya que los procesos se dedican a paginar. ¿Cuál es la solución de esto? Reducir el grado de multiprogramación, ¿sí? O suspender procesos. Hay otra solución que es, ¿sí? ¿Cuál se les ocurre a ustedes? ¿Qué otra solución puedo tener para esto? Para, Dale, Marcos. Dale que ya terminamos, dale. Vamos. para que no haya tanto trash. Sí, dale, Nahuel. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Una es reducir el grado de multiprogramación. ¿Y otra qué puedo hacer? Reducir la memoria virtual, no sé. ¿Qué cosa? No te escucho casi. Reducir la memoria virtual. Digamos, si reduzco la memoria virtual, ¿qué me va a pasar? A ver, la memoria virtual, ¿qué tamaño máximo puede tener? Lo dijimos hace un rato. El de la memoria secundaria. ¿Cómo? ¿No es el de la memoria secundaria? El tamaño máximo de la memoria Sí, la secundaria. memoria virtual o memoria secundaria. Sin duda eso es así, si no, una memoria virtual. ¿Sí? Pero ¿qué tamaño puede tener? ¿Puede ser de cualquier tamaño? Para hacérsela simple, tengo un sistema que tiene, ¿sí? 32 bits, ¿sí? Y tengo 1 GB de RAM. ¿Qué tamaño puede tener la memoria virtual? Vamos, no se me pinche, ya lo tenemos, dale, falta poquito. 1 giga, entiendo. No va a ser todo el espacio de direccionamiento. 1 GB, No, 1 gigabyte no es todo el espacio de direccionamiento. Por más. todo el espacio de direccionamiento, a ver, primero, tengo que ver cuánto espacio tengo en el disco, ¿sí? Ese va a ser uno de los limitantes. Ahora, el otro limitante va a ser el máximo de direccionamiento que tengo, ¿sí? Yo puedo direccionar con 32 bits hasta 4 GB. ¿Sí? Si tengo 1 GB, ¿sí? Podría tener hasta un máximo de 4 GB de memoria virtual. Lo recomendable en general, y depende de lo que estén corriendo, de los procesos, depende de un montón de cosas, es una vez y media el tamaño de la memoria principal. Eso es lo que se recomienda, pero hay casos donde, por ejemplo, me ha tocado trabajar con algún software en particular que decía como condición que ponerle tanto de memoria virtual, ¿sí? Porque el tipo intercambiaba mucho y le convenía tener mucho memoria virtual. Así que el máximo que le puedo poner es el máximo que puedo direccionar. No le puedo poner 8 GB si tengo un sistema de 32 bits, porque no los puedo direccionar. ¿Sí? El máximo va a ser lo máximo que puedo direccionar. ¿Ok? Pues no me da los punteros para poder direccionar eso. ¿Sí? No tiene sentido ponerle más. Así que bueno, si entro con un problema de hiperpaginación, ¿qué alternativa tengo? Una es bajar el grado de multiprogramación, ¿sí? Y la otra que se les ocurre que puedo hacer. Esta es la primera, es en caliente. Tengo que suspender procesos o matar procesos. ¿Y qué otra forma puedo tener? Con un algoritmo de reemplazo local. No, hay una más simple que esa. Tener más memoria. Agrego memoria. Le pongo más memoria al sistema, ¿sí? Lo que pasa es, bueno, no lo puedo hacer en caliente. Pero si un sistema lo ven que está swapeando como loco, ponga la memoria, ¿está? Le va a cambiar bastante la performance.
Bien. Y ya con esto terminamos con el tema de paginación bajo demanda. Lo otro que queda en esto es trabajar con un sistema mixto, ¿sí? Y con un sistema mixto es donde tengo segmentación con paginación bajo demanda. La idea acá es mezclar las dos técnicas anteriores, ¿sí? Y acá siempre se da la pregunta, ¿sí? Yo voy a tener para manejar esto dos estructuras posibles, ¿sí? Síganme. Segmento, página y offset, o, ¿sí? Les pregunto a ustedes qué opinan, ¿sí? Si puedo hacer página, segmento, offset. ¿Qué opinan? Vamos, algún valiente que tiene ideas. Pero dentro de la página tendrías segmentos también. Tendrías que tener un tamaño de página grande, quizás. Claro, sí, no tiene sentido hacer, ¿sí? Página, segmento, offset. No tiene sentido porque los segmentos pueden contener páginas, ¿sí? Y las páginas pueden tener offset, tienen offset adentro, ¿sí? Pero tener una página que contenga distintos segmentos, ¿sí? No tiene ningún sentido y no hay manera de tenerlo porque tendría que tener páginas monstruosas, con lo cual toda la ventaja que tenía de trabajar con la paginación se me pierde, ¿no? Así que bueno, esa es la estructura. Normalmente lo que se trabaja hoy en día son estas estructuras que son segmento, página, offset, ¿sí? Donde el segmento está paginado adentro y yo me muevo buscando dentro del segmento un número de página y después finalmente busco el offset y por eso lo puedo manejar, ¿sí? Eso es lo que se usa hoy en día, administrado de acuerdo al sistema operativo de alguna forma más o menos parecida a todo esto, ¿sí? Y con esto terminamos, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió? ¿Les gustó? ¿Lo sufrieron? ¿Se me durmieron? Yo creo, profe, que la clase que viene lo vamos a bombardear en preguntas. Bueno, estamos para eso. Sí, entre Sí. la corrección del parcial y esto. Claro, con Bueno, la práctica corrección- se hace mejor. Claro, en realidad con la práctica ustedes van a ver todos esos conceptos tratando de bajarlo un poco al plano. Les sugiero que antes de la clase que viene, ¿sí? Le peguen una pispeada a esto para recordar los temas, ¿sí? Para que no se queden con lo de la clase, ¿sí? Porque de acá a una semana ustedes se olvidaron todo esto, porque lo pasamos rápido y le pegan una pispeada antes para que lo tengan más presente y después con los ejercicios lo van a ver y lo van a entender bastante rápido, ¿está? Bien. ¿Presencial la clase que viene? La clase que viene es presencial porque la idea es darle los parciales, ¿sí? Y voy a parar de grabar porque ya no tiene sentido esto, ¿sí? Sí, así que vengan, tomen café bien porque no van a tener grabación, justamente.